Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a contestar a las 5 preguntas más frecuentes que soléis hacernos casi siempre. El otro día estaba por Instagram, hice lo típico de preguntas y respuestas, deja tu mensaje, y hay 5 preguntas que me hicisteis muchísimo. Así que vamos a contestarlas y dejo por aquí mi Instagram porque si no me sigues, que sepas que subo contenido cada día. ¡Empezamos! Bueno, compañeros, lo primero, un placer gigante estar con vosotros y un placer gigante estar con Guille. ¿Qué tal? Guille es Nutri en el equipo, está con nosotros en el centro de Power Explosive y quiero que nos ayudes a contestar estas preguntas porque sin duda creo que puedes aportar muchísimo a estas personas. Así que bueno, lo primero, la pregunta que más se repitió en mi Instagram fue la siguiente. David, yo tengo una rutina de ejercicio, sé cómo tengo que entrenar, sé lo que tengo que hacer, pero ¿por dónde empiezo con mi alimentación? Quiero que contestemos a la pregunta más básica. Pues el problema está en que muchas veces nos centramos en lo que tenemos que comer, cuando lo importante es lo que no tenemos que comer. O sea, es decir, es muy importante que sí, que tenemos que tener en cuenta muchos nutrientes que tenemos que ingerir, pero es que es prioritario que no ingiramos los malos. Es decir, tenemos que evitar excedernos, que es muy fácil hacerlo, con los aceites refinados, con las harinas refinadas, con los conservantes, con los aditivos. Es muy fácil que todos estos nutrientes afecten de forma negativa a nuestra salud. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es conseguir una buena base de salud para más adelante ir, ¿cómo le diría yo? Ir sacando las pequeñas pinceladas que queremos pulir en nuestra dieta. Yo, por ejemplo, el consejo que suelo darle siempre a la gente es que esto cuesta de implementar, ¿vale? Pero el mejor consejo es que todo aquello que venga en una caja de cartón, que todo aquello que venga en una caja con colorcitos, todo aquello que intente convencerte de que es saludable, que intenten evitar lo máximo posible y que intenten comer siempre pues comida que sea pues real, ¿no? Pues un pescado, fruta, verdura, eso es lo más fácil y es lo más básico. Tenemos que saber que cuando algo realmente es saludable no intentan mostrarlo, ¿vale? Las frutas, no, lógicamente, nosotros vemos un bote de garbanzos, un bote de lentejas o una pieza de fruta y no vemos en el etiquetado que destaque ninguna cualidad en concreto, porque no es necesario. Entonces, son alimentos que ya de por sí son saludables, que debemos incluir en nuestra dieta y sobre todo que deberíamos priorizar en comparación con otros alimentos, como lógicamente bollería, como comida ultraprocesada, en fin, todo este tipo de alimentos que no nos conviene consumir para nada. La siguiente pregunta es muy clara, es muy básica, me la han hecho muchísimo y es, ¿con qué me quedo? ¿Con una dieta flexible o con una dieta muy saludable pero alternándola con cheat meals? ¿Tú qué dices? Vale, pues esto es algo realmente complicado porque tenemos que tener en cuenta muchísimas características del paciente en cuestión. ¿Te parece si primero explicamos qué es cada cosa para que la gente lo entienda? Sí, IFIM, ¿vale? Son las siglas de If It Fits Your Macros, ¿vale? Es decir, es realmente si se ajusta a tus macros. Es lo que conocemos en español como la dieta flexible, ¿vale? La dieta flexible implica consumir un 20% de tus calorías a través de estos alimentos que hemos comentado antes que no son saludables, ¿vale? Alimentos ultraprocesados, como pueden ser bollería industrial, como pueden ser pizzas, como pueden ser hamburguesas, ¿vale? Comida que realmente sabemos que es perjudicial para nosotros, pero que podemos permitir consumirnos en un pequeño porcentaje. Es decir, un 80% de tu dieta son frutas, verduras, carnes, pescados, lo que tú quieras que sea saludable, y un 20% pues ese conjunto de cosas. Eso es, pero realmente lo que tenemos que saber es que en todo momento nos estamos ajustando a nuestros macronutrientes. Si por ejemplo tenemos una dieta de 2000 calorías, este 20% de comida ultraprocesada serían 400 calorías de esos alimentos, ¿vale? En cualquier caso, si tenemos que consumir, por ejemplo, 150 gramos de proteínas al día, tenemos que ajustarnos a esos 150 gramos de proteínas. Eso es prioritario y sobre todo es prioritario incluir el 80% de comida real, ¿vale? Pero sí que es cierto que podemos incluir alimentos peores, que se ajusten a ese 20%, a esas calorías, a esos macronutrientes. ¿Qué diferencia hay respecto a hacer una dieta flexible y compararla con una dieta totalmente saludable, pero que por ejemplo un día a la semana, o 2 o 3 o lo que sea, hagas un cheat meal, una comida trampa? Sí, una comida trampa tenemos que entender que es una comida que no se ajusta a nuestros macronutrientes, es decir, es una comida fuera de dieta. Tenemos que entender que si nosotros, por ejemplo, tenemos que comer 2000 calorías a lo largo de un día, pero ese día hacemos una comida trampa, probablemente estemos consumiendo más calorías de las que teníamos planteadas en un primer momento, ¿vale? Probablemente nos pasemos 200 calorías, 500 calorías o incluso 1000 calorías, teniendo en cuenta que una persona puede sufrir mucha ansiedad si trabaja con la comida trampa y muy poca si trabaja con la dieta flexible. Pero esto es algo que tenemos que valorar personalmente, es algo que tenemos que ofrecerle al paciente, tenemos que plantear ambas alternativas porque ambas son válidas, no deberíamos
jugar a distinguir entre una u otra, sino que deberíamos saber cómo usar y cómo plantear al paciente cada una de ellas. Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo casi siempre trabajo con dieta flexible. Sí. Es muy raro, por ejemplo, que, o sea, yo al final tengo un porcentaje de comidas que yo puedo usar en mi día a día y pues ese porcentaje prácticamente en cualquier día lo suelo meter. O sea, digamos que yo en mi caso, por ejemplo, no suelo hacer una dieta muy restrictiva y de repente llega un sábado y me paso 3.000 kilocalorías, es raro. Pero al final, como comenta Guille, pues es una cuestión de cómo te sientas más cómodo. O sea, que realmente no hay una mejor que la otra, sino el conjunto y cómo te alimentes es lo importante. Sí que es verdad que la dieta flexible ofrece una ventaja clara con respecto a la comida trampa. Bueno, realmente ofrece dos. La primera de ellas es que se está ajustando a esos macronutrientes y puede hacernos progresar, así como la comida trampa, pues sí, puede hacernos progresar, pero si se nos va de las manos, puede hacer que perjudiquemos, que tiremos a perder todo el progreso que llevamos en una semana. Por ejemplo, en la dieta flexible, todo el rato nos estamos ciñendo a lo que necesitamos. Sin embargo, en la comida trampa, no, probablemente no. Entonces, tenemos que controlar los posibles daños que puede generar una comida trampa, ya que podemos echar a perder mucho progreso. El ejemplo más claro, por ejemplo, sería que tú tengas un déficit semanal de 1.000 kilocalorías Sí. y de repente llegues un sábado y metas un superávit de 2.000. Pues te acabas de cargar un déficit de una semana En entera. ese caso, probablemente incluso estés ganando peso, a pesar de que tú consideres que no, o a pesar de que 6 días estés en déficit y ese séptimo generes un superávit mucho mayor que ese déficit durante los 6 previos días y termines ganando peso, ¿vale? Eso es lo primero que hemos comentado, que no se ajuste a los macronutrientes. La segunda desventaja que tiene la comida trampa es que genera mucha ansiedad, o puede generar mucha ansiedad. Insisto que esto depende de cada persona en particular, ¿vale? Pero si, por ejemplo, una persona es un poco permisiva cada día, pues no va a llegar a un día X, que suele ser el viernes o el sábado, que ya salimos, dejamos de trabajar, salimos por ahí, lo que sea, ¿no? Y terminamos comiendo peor. La tercera pregunta, básicamente, es si estamos de acuerdo o si aconsejamos reducir o eliminar los hidratos para bajar peso o para definir. Vale, pues esto es un mito muy habitual y es que desde siempre, desde hace bastante tiempo que se demonizó a los carbohidratos como el macronutriente que de por sí nos hace engordar, se empezaron a popularizar mucho las dietas altas en grasas. Las dietas altas en grasas, lógicamente, tienen su beneficio, pero desde mi punto de vista hay que distinguir entre el beneficio real y el mito, ¿vale? Porque los carbohidratos como tal no te hacen engordar, pero es que las grasas y las proteínas tampoco, ¿vale? Lo que te está haciendo engordar realmente es ese superávit calórico que has comentado tú. Si necesitamos 2.000 calorías y consumimos 2.500, vamos a ganar peso. El tipo de peso que ganemos o que perdamos depende de los macronutrientes que comamos y de la propia comida en sí. Porque hay un estudio muy importante que me gusta mucho, personalmente, que me gusta mucho citar, que es un estudio en el que unas personas, los sujetos, comen un superávit calórico a base de cacahuetes un grupo y a base de caramelos el otro grupo. Lógicamente los cacahuetes son grasas, ¿vale? No son carbohidratos. Pero es que el grupo que come cacahuetes, que son comida real, no aumenta el perímetro de su cintura de forma significativa. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que, como digo, ese tipo de macronutrientes que consumamos va a determinar ese peso que ganemos o que perdamos. ¿Tenemos que cortar carbohidratos para perder peso? No. ¿Es una herramienta? Sí, claro. Y sobre todo en personas obesas. ¿Por qué? Pues porque puede generar una adherencia muy buena, ya que al principio las dietas bajas en carbohidratos reducen mucho los depósitos de glucógeno. ¿Qué pasa? Que el glucógeno, cada gramo de glucógeno, sabemos que retiene entre 3 y 4 gramos de agua. Si perdemos este glucógeno, estamos perdiendo un peso en agua muy alto, que puede generar una adherencia inicial muy alta. Es decir, que la persona se ve mejor, vaya. Eso es. Si al principio te ves que estás perdiendo peso muy rápido, pues vas a decir, ostras, esta dieta me está funcionando, quiero seguir. Y claro, eso genera una adherencia que tenemos que considerar. Desde mi punto de vista, no son las mejores dietas, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de deporte de fuerza, porque tener niveles altos de glucógeno se ha relacionado con mayor presencia de genes reguladores de la hipertrofia, es decir, del aumento de la masa muscular. Sabemos que el deporte de fuerza es un deporte glucolítico, tiene un carácter más bien glucolítico en comparación con el carácter oxidativo, ¿vale? Es decir, depende más de la ingesta de carbohidratos que de la ingesta de grasas. Y además tenemos que tener en cuenta que el impacto de los carbohidratos sobre las hormonas tiroideas es mayor. Y sabemos que las hormonas tiroideas facilitan en cierta medida la pérdida de grasa. Vale, llegamos a un punto en el que tenemos un montón de dietas, que si cetogénicas, altas en hidratos, hay 1000 tipos. Me preguntan, David,
¿qué dieta sigues? Esto lo he modificado un poco para preguntarte a ti. Guille, ¿qué dieta seguimos o qué dieta recomendamos seguir? Vale, pues lo que tenemos que saber es que no hay una dieta ideal para todo el mundo. Si la hubiera, probablemente yo ya habría conseguido ese método y me habría vuelto millonario. Y como veis, pues no lo soy todavía. Entonces, lo que te quiero decir es que no existe una dieta perfecta para todo el mundo. Y que sobre todo, me parece que tenemos que considerar la adherencia, ¿vale? Es que me repito mucho, yo lo sé, pero es que esto es algo muy importante, porque al final vale más la pena seguir una dieta que te haga progresar un poco más lento. Seguir una dieta, o sea, vale más la pena seguir una dieta. Sí. Sí, una dieta en el sentido de la palabra, porque realmente si tú estás perdiendo peso, aunque sea de manera lenta, pero consigues llegar hasta ese punto y sobre todo mantenerlo, que es algo que es un problema muy, muy común que tenemos que ver los nutricionistas y los entrenadores personales, ¿vale? Porque a lo mejor... O sea, realmente es fácil hacer que una persona baje de peso, pero que lo mantenga ya es otra cosa. Porque cuando pierde el peso, deja de venir a los entrenamientos o deja de venir a consulta y ya no le volvemos a ver. Y lo regana, efectivamente. Igualmente yo creo que el concepto de dieta está bastante mal explotado, está bastante mal visto y tenemos que intentar hablar de una buena alimentación, un cambio de hábitos. O sea, no es hacer una dieta, es que tienes que aprender a hacer las cosas bien hasta que llega un punto en el que no te cuesta hacerlas bien. Realmente, como nutricionista, sé que me estoy disparando en mi propio pie, pero personalmente yo no creo en las dietas. Creo que las dietas son una herramienta que podemos usar, sobre todo al principio, para que la persona entienda lo que debería comer, ¿no? Una pauta de lo que puede comer. Pero realmente no podemos ceñirnos a un papel en el que ponga día 1, tantas comidas, día 2, tantas comidas. No podemos hacer eso. Al final, digamos que lo que buscamos cuando una persona viene al centro, como he comentado, Guille trabaja con nosotros en el centro, es que efectivamente en un principio tenga unas pautas claras sobre qué es lo que tiene que hacer. No buscamos que esa persona esté con nosotros toda la vida, lo que buscamos es que aprenda por sí sola a alimentarse, pues genial, y que no suponga, pues digamos, un problema en su día a día. Al final lo que tiene que hacer cada persona es aprender a comer, realmente. Tiene que saber cuántas proteínas está consumiendo, qué alimentos tienen proteínas, qué alimentos tienen grasas, qué alimentos tienen carbohidratos, y así más o menos saber si está ganando peso, si está perdiendo peso, y sobre todo, cómo la comida está afectando a su salud. No existe una dieta perfecta. Vamos a contestar la última pregunta, también es una pregunta que me hacen mucho a nivel personal, pero vamos a reconvertirla para intentar ayudar pues, a más gente. ¿Tenemos que contar kilocalorías? Vale, pues esto de contar calorías, como he comentado antes con el tema de la dieta, es otra herramienta que tenemos. Yo tampoco estoy muy a favor de contar calorías y te digo por qué, por el tema precisamente de la adherencia, ¿vale? Vamos a ver. Tú al principio pues puedes hacer que esta persona cuente calorías durante un tiempo, ¿vale? Para que tenga una aproximación real de lo que está comiendo. Las personas por lo general tienden a subestimar lo que están comiendo, es decir, hay estudios en los que a lo mejor, números arbitrarios, una persona considera que come 2.000 calorías cuando en realidad está comiendo 3.000 y no sabe por qué está ganando peso, pero lógicamente está ganando peso por ese superávit que está teniendo del que no es consciente, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que contar calorías? Pues hombre, lógicamente, si a mí me viene un empresario que está todo el día trabajando, no puedo hacer que cuente calorías, es decir, no puedo generarle otra fuente de estrés con la que al final va a funcionar peor, ¿vale? Entonces, al final esto es una cuestión muy relativa y depende sobre todo del objetivo, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos preparando una competición de culturismo, una competición de Men's Physique, en las que... Absolutamente tienes que controlarlo. Claro, el balance calórico es importantísimo, en este caso para determinar la composición corporal que te puede dar la victoria o la derrota. En un evento deportivo muy importante, en un récord Guinness, también es muy importante tener en cuenta estas calorías, pero lógicamente en una persona que quiera perder peso no es necesario. Esto lo comparan muchos autores con mirar el cuentakilómetros cuando estás conduciendo. Aquí en España tenemos un límite de velocidad de 120 km por hora. ¿Podemos ir por debajo de ese límite de kilómetros? Sí. ¿Podemos estar dentro de la legalidad? Sí, sin mirar el cuentakilómetros. Pero claro, lógicamente vamos a tener una aproximación más exacta si miramos el cuentakilómetros. Igualmente tengo que comentar que al principio el hecho de contar calorías te permite, digamos, contextualizar en un contexto real. Sí. Es decir, que si tú durante unos meses cuentas calorías y después dejas de contarla, ya esa aproximación, esa contextualización hace que no lo necesites, lo cual es muy interesante. Claro, al final estás aprendiendo realmente lo que comes. O sea, ya más o menos a ojo ves porciones, sabes cuánto estás comiendo, sabes la composición nutricional de cada comida, sabes los nutrientes de cada comida y eso es importantísimo. Y al final, como veis, no hay una respuesta clara a todas estas preguntas. Tenemos siempre en nutrición realmente en nutrición una respuesta muy, muy habitual y en el entrenamiento me imagino que también es depende. ¿Vale? ¿Tenemos que contar calorías? Depende de la situación, depende de la persona. ¿Tenemos que seguir comida trampa o dieta flexible? Depende al final. O sea, quiero decir, tenemos que siempre valorar lo que quiere la persona, lo que está dispuesto a hacer la persona y las características intrínsecas de la vida de esa persona.
Totalmente. Pues Guille, muchísimas gracias, Ha sido tío. un placer estar aquí. Igualmente, encantadísimo. Y nada, compañeros, decir que estamos encantados de aportar este tipo de contenido y que aportamos, dejéis un like. y aportamos mucho más Eso en sí. Instagram. Aportamos prácticamente cada día, estamos subiendo píldoras informativas de en torno a 1 minuto, muy prácticas. Y bueno, dejad por aquí, Power Explosive, y allí nos vemos. Un abrazo muy grande. Cuidaos.